476. Último emperador de Occidente. Fue llamado Rómulo en honor a su abuelo materno. Al convertirse en emperador, agregó a sus nombres los epítetos Pío y Félix, junto con el título imperial, Augusto. Odoacro, el jefe de la rebelión hacia el padre de Augusto, obligó a Rómulo a abdicar al trono el 4 de septiembre de 476. 496. Clodoveo tenía solo 15 años cuando se convirtió en jefe de su tribu. Clodoveo se casó en 492 con la princesa Clotilde, que insistía en convertirse al cristianismo. El Tercer Concilio de Toledo comenzó el 7 de abril del 589 en la ciudad hispánica de Toledo, y en la cual quedó sellada una espiritual y territorial del reino visigodo de España. Se quedó oficialmente de ser arriano y se convirtieron al catolicismo, que era la religión que profesaban los hispano-romanos. San Agustín de Canterbury fue un monje de la Orden de San Benito, el primer arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, uno de los padres de la Iglesia Latina y de los más grandes evangelizadores europeos, junto a San Patricio de Irlanda y San Bonifacio en Alemania. Hay que tener en cuenta que existen innumerables relatos sobre Mahoma. Mahoma se convirtió en una amenaza para los jefes politeístas de las tribus locales, para quienes el monoteísmo, predicado por Mahoma, mermaba el flujo de peregrinos y con ello el comercio. El éxodo de los cristianos de esas tierras es una parte importante de este movimiento, pero no es un movimiento nuevo. En la primera mitad del siglo XX, el exterminio de la cacería de los armenios y luego los griegos por parte de Turquía fueron de los colosales proporciones. La conquista del reino visigodo por dirigentes musulmanes del califato omeya fue un proceso largo que duró 15 años, del 711 al 726, en el que se llegó a tomar la península ibérica y parte del sur actual Francia. Con la batalla de los Poitiers de 1356 tuvo lugar el 10 de octubre de 732, entre las fuerzas comandadas del libre Franco Carlos Martel y el ejército musulmán a las órdenes de Bali, cerca de la actualidad de Tours, en la actual Francia. La querella crisis o lucha iconoclasta fue un conflicto teológico que sucedió al Imperio bizantino entre los siglos VIII y XI, el cual se debió a la visión que se tiene sobre la veneración de las imágenes. Los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. Se habla de diversas causas en esta postura, cierto esquema todavía monofisista que no había sido totalmente vencido. La repentina muerte de Carlomán evitó que estallara la guerra, reforzó las amistosas relaciones que su padre había mantenido con el papado y se convirtió en su protector tras derrotar a los lombardos en Italia. Ludovico abrió el camino al desmembramiento del imperio y el feudalismo con su gestión desafortunada. Otón I de Alemania, también conocido como Otón el Grande, fue rey de Francia Oriental de 1936 a 1973 y emperador del Sacro Imperio Romano. La palabra cisma significa separación. El cisma de Oriente y el de Occidente, también conocido como el Gran Cisma, es pues la separación del Papa y la cristiandad del Occidente. En el año 1045 es nombrado secretario del Papa Gregorio VII, cargo que ocuparía hasta 1046, en que acompañará a dicho papa a su destierro en Colonia tras ser depuesto en un concilio, celebrado en Sutri, acusado de simonía en su elección.